nos volvamos a contextualizar. Se realizó una encuesta entre 500 radioescuchas para conocer su preferencia con respecto a dos estaciones de radio, la XEX y la XEQ, obteniéndose los siguientes resultados. 330 escuchan XEX, 270 XEQ, de los cuales 150 escuchan ambas estaciones. Lo que les decía es que estos 150 que escuchan ambas ya están entre los 330 y los 270, ya están incluidos ahí. Y 50, pues que no escuchan ninguna de las dos. Me pregunta la probabilidad de seleccionar una de las 500 personas y que escuche la XEX. Entonces, nuestros posibles resultados son nuestros 500 radioescuchas, lo que nos contesten nuestros 500 radioescuchas. Vamos a ponerlo aquí. N es igual a posibles resultados, que obviamente es la respuesta que me dan los radioescuchas. Estos son 500 diferentes, digamos, respuestas de las personas. Ahora, ¿cuántos son los favorables en este caso? Que escuchan la XEQ. Los 270. Y lo vamos a dividir entre los posibles 500. Vamos a realizar esto. Y nos da 0.54, que en porcentaje es el 54%. De la misma manera vamos a determinar cuántos escuchan la XEX. 330. 330 entre 500. Probabilidad es igual a 330 entre 500 .66, que es igual al 66%. Y ambas estaciones $150. 150 entre 500. Hasta ahorita, si se fijan, estamos determinando puras probabilidades clásicas, porque son los favorables entre los posibles. 30%. Ok, me daba entonces acá 0.3. 0.3, que es igual al 30%. Perfecto. Aquí viene la pregunta cuando no podemos hacerlo de manera directa, ¿no? Como las que ya hemos hecho, y dice, ¿cuál es la probabilidad de que escuche o sintonice la XEQ si previamente se sabe que ya escuchaba la XEX? ¿Sí? Cuando te están preguntando una probabilidad y te dicen, pero ya se sabe algo más, es lo que tiene que ver, recuerden, con la probabilidad condicional. Y entonces voy a hacer que va a llevar su procedimiento, lo voy a pasar a otra diapositiva para que veamos cómo lo vamos a hacer. Yo ya sé, la voy a identificar, ya vi que me está pidiendo algo previamente, que ya se sabe algo. Entonces digo, no, pues esta es condicional. Voy a agarrar la de la condicional y fíjense de lo que voy a hacer ahora.
Para poder definir bien mis eventos de manera correcta y que no me vaya a dar el resultado al revés, porque sí puede pasar, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte es la que debo decir quién es A, debo decir quién es B. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a convertir nuestra pregunta, la vamos a incluir acá. Que sintonice XEQ si se sabe que es XEX, que escucha XEX. O sea que es como si nada me está diciendo cuál es la probabilidad de que escuche XEQ, dado que ya se sabe que escucha XEX. Entonces voy a poner acá. Que escuche XEQ, dado el que va abajo, que es la B, es el que ya tengo con certeza, dado que ya escuchaba XEX. Entonces, yo puedo ver que el de arriba, que escuche XEX es A, y que escuche XEQ y XEX va a ser B. Vamos a ponerlo ahora para definir nuestros eventos. El evento A, que escuche XEQ, y luego voy a tener aquí B, que escuche XEX. ¿Y qué significa esto? Obviamente no tenemos que definir todo esto. Esta probabilidad de A intersección B es que pase el evento A y que pase también el evento B. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que escuche XEQ y que escuche XEX? Voy a lo que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Y cuál sería la probabilidad de que escuche XEQ y escuche XEX? Sería 54 entre 66. No. El hecho de que escuche XEX y escuche XEQ me está diciendo que es la probabilidad de que escuche las dos. Entonces el 30%. Ajá. 150. Ajá, el 150 entre 500. Vamos a poner entonces que ya tenemos aquí nuestro primer resultado. Sí, eso es lo que significa. Creo que se los voy a poner aquí para que. Probabilidad de que no existe. Probabilidad que escuche ambas. Igual a 0.3. Ok, es lo que necesito para mi fórmula, véanlo. Ya tengo aquí entonces como que el primero. Y luego me dice probabilidad de B. ¿Qué significa probabilidad de B? Probabilidad, veo que B, que escuche XEX. Entonces acá sería el 66%, el punto 6. Muy bien. De XEX ya lo habíamos hecho en nuestra anterior, que es el punto 66 que nos dice Annelies. Y lo voy a poner acá para que sepan que es probabilidad. Por eso es muy importante que se defina
los sucesos para que puedan identificar a qué se refiere cada una de las partes de nuestra fórmula. Y aquí nada más nos queda sustituir. Voy a sustituir cuánto me está dando la intersección, me da 0.3 entre 0.66. Vamos a hacerlo así, con los decimales. Lo podemos hacer igual directo con la fracción. Ahí yo les estaría diciendo para que tengamos resultados aproximados. 0.3 entre 0.66. 0.45. Ok, 0.45, que es igual a 45.45%. Y listo. ¿Cómo ven la condicional? Más o menos. Es un poco más trabajosa, pero pues como ya sabemos hacer la básica, pues nos ayudaría muchísimo. Este es el que sigue, miren nada más. La buena noticia es que el que sigue, hay una manera de hacerlo con diagrama de árbol. Se los voy a mostrar ahorita. Y de esta manera igual hay que definir eventos para que yo sepa quién va a ir, dónde y si necesita que todo esté escorado a la perfección, porque si no, no sale. No nos va a salir. Entonces copien. Y de todas maneras tenemos dos clases para que este que vamos a ver ahorita quede claro. Pero vamos a respirar antes de empezar a ver el teorema. Se llama el teorema de Bayes. A ver, es este. No, aquí. Si entienden hoy el teorema de Bayes, ya pueden caminar por sus casas creyéndose, porque sí está, como siempre, como son las matemáticas, son pura lógica. Me voy a ir así como que despacito para tener cuidado con todo. Vamos a ver de cuál es el primero. Bien, el teorema de Bayes siempre es como que el teorema, la probabilidad condicional extendida. Aquí me faltó más. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya me incluye más cosas y más elementos y shalala, shalala, shalala. Copien el teorema porque vamos a estar definiendo quién es A1, quién es A2, quién es B, para que luego, una vez que tengamos todo bien escoradito, solo agarremos nuestros diferentes resultados y los sustituyamos en nuestra fórmula. Mientras damos un respiro. Maestra, ¿esto sale para el ingreso a la UADY? No. Ah, qué bueno. No, para el de la UADY, la clásica nada más, esta. Ni siquiera la condicional. Ah, ok, gracias. Nada.
X. No. Solução Excel seria assim, Maria José Paredes, dinheiro, dice que son 20, 2 menos que 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, me falta. A ver, toma 9, 17, regalado, 18, 19, y salir 20. Bien, vamos a explicar con un ejemplo, porque así son las matemáticas. Primero que nada, antes de empezar con toda la fórmula y todo lo que tenemos que hacer, vamos a hacer nuestro diagrama de árbol que les dije. Dice, una fábrica produce tornillos en 2 máquinas. La máquina A produce el 60% de los tornillos y la máquina B el resto. Se ha demostrado que el 5% de los tornillos producidos por la máquina A y el 8% de los tornillos producidos por la máquina B son defectuosos. Se selecciona un tornillo al azar, determina la probabilidad de que el de que no existe, determina la probabilidad que sea de la máquina A, dado que pues obviamente el tornillo ya no salió defectuoso. Ok, vamos a empezar dividiendo todo esto. Vamos a ponerlo así. Y vamos a empezar con lo que se tiene que empezar, con lo que es lógico. Vamos a tener una máquina A y una máquina B. Vamos a poner aquí mi máquina A y vamos a poner aquí mi máquina B. Me dice que el 60% de los tornillos los produce la máquina A. Así que le voy a poner aquí en la máquina A su 60% y me dice, y el resto la máquina B. ¿Cuánto entonces me está produciendo la máquina B? 40%, ¿no? 40%, muy bien. Luego, una vez que ya los fabricó, me dice que de la máquina A, el 5% salen defectuosos. Entonces, siempre aquí en la máquina A, porque es lo que me dice mi ejercicio, el 5% salen defectuosos. Y le tengo que poner acá su defectuoso, porque si no, no voy a saber qué significa. Obviamente, si quiero poner aquí
¿Cuántos no salen defectuosos? ¿Cuántos serían? 55%. ¿No? Estamos hablando del 100% de lo que produce la A. Ah. Sí, el 60% de los tornillos los produce la máquina A. Entonces, supongamos, si de todo, o sea, una vez que yo tengo todos los tornillos que produce la máquina A, de ahí el 5% de esos son defectuosos y todo el resto son los que salieron bien, pero es el 100% de mis 60. Cada vez que yo abra flechas y flechas, siempre hablo de 100%. ¿Sí? Entonces, los que no salen defectuosos son el 95%. ¿Sí? Por eso, ya no sé si el diagrama de árbol nos va a ayudar, pero bueno. Vamos a poner aquí, salen bien. O bien, para no tener todo esto. Defectuosos y bien. Ahora, lo mismo voy a hacer aquí abajo. ¿Qué me dice de la máquina B? Que el 8% de los tornillos producidos de la máquina B son defectuosos. Así como estoy armando este diagrama de árbol, así vamos a estar armando todos nuestros ejercicios para que veamos ahorita cómo se tiene. Ok, tengo aquí que el 8% de los que produce la máquina B son defectuosos. Eso quiere decir que ¿cuántos salen bien? 92%. 92%. Ahorita lo que vamos a estar haciendo es definir nuestros eventos. Bien. Aquí ya plasmamos todo lo que nos está diciendo acá. Ok, vamos a agarrar nuestra fórmula y vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, hay que interpretar lo que nos están preguntando. Esta partecita. Entonces, primero voy a agarrar esta partecita para todavía no vamos a ver esa parte. Luego van a ver que todo lo demás va a estar fácil hacerlo. Digamos que esta es la parte difícil, aunque no lo crean, toda esta parte es la parte difícil. Bien. Voy a convertir en esta probabilidad, aquí voy a poner de manera textual lo que me está diciendo para que yo sepa quién va a ser mi A1 y yo sepa quién va a ser mi B. Me dice, se determina la probabilidad de que sea de la máquina A el tornillo, dado que es defectuosa. 1 dado B. Entonces aquí voy a poner que sea defectuoso mi tornillo, ¿no? Y aquí que sea de la máquina A, que es la que me está preguntando. A ver, vamos a ver cómo queda esto. Entonces, lo único que hice hasta ahorita es convertir esta pregunta en la probabilidad que tengo que hallar, probabilidad de que sea de la máquina A, dado que es defectuosa, que es defectuoso mi tornillo, porque es defectuoso. Por eso lo que hice aquí, no, aquí no, aquí
Probabilidad de que sea de la máquina A, dado que sea defectuoso. ¿Dudas con esta interpretación que le estoy dando a mi fórmula? Porque ahora va lo siguiente. Entonces, aquí ya se puede ver quién va a ser mi A1 y quién va a ser mi B1. Mi A1 es el evento, ¿verdad? De que sea de la máquina A. Estamos hablando de los tornillos. Sea de la máquina A. Obviamente, si A1 es que sea de la máquina A, mi A2 va a ser que sea de la máquina B. Sea de la máquina B. Tengo aquí B, que es que sea defectuoso. Defectuoso. Ok. Ahora, dudas, estoy definiendo algunos todavía. Veamos que la fórmula tiene A1, A2. Ah, ya definí todo. Estos que están aquí, también los voy a poner, porque voy a empezar a poner ahora puros resultados para que yo pueda sustituir en esa fórmula tan rebuscada que tengo por ahí. Ok, ¿cuál es la probabilidad de obtener un tornillo de la máquina A? ¿Es 60 entre 100? La ventaja de tener el diagrama de árbol es que ya te está diciendo la probabilidad exacta. Obviamente 60 entre 100 te va a dar 0.6, pero si todos estos resultados podemos manejarlo en porcentajes y no va a pasar nada. Si lo queremos convertir a decimal, también lo podemos hacer con decimal. Vamos a trabajarlo como nos los muestra aquí, para no irnos revolviendo. Entonces 60. Entonces es 60. Entonces vamos a poner aquí nuestro primer resultado. Probabilidad de A1, o sea que sea de la máquina A, es igual a 60%. ¿Ok? Aquí vamos a empezar a tener nuestros datos para sustituir en nuestra fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la máquina B? 40. 40%, muy bien. ¿Qué más nos dice la fórmula? Necesitamos, fíjense, estos dos. Que ahorita que los leamos van a ver que ya cobra mayor, cobra mayor sentido de lo que tenemos. Bien. ¿Cómo se lee esto? Probabilidad de que sea defectuoso, dado que sea de la máquina A. Vamos a mi diagrama de árbol. ¿Cuál es la probabilidad que sea defectuoso, pero que venga de la máquina A? 5%. 5%. Y la probabilidad de que sea defectuoso viniendo de la máquina B, 8%. y esto ya está listo para sustituir. Voy a subir estos resultados aquí nomás. Y vamos a copiar ahora sí la fórmula. Ya no nos asusta porque ya sabemos
ya tenemos todos los resultados. Bien. Voy a copiarla otra vez aquí abajo para ir sustituyendo. Probabilidad de que sea de la máquina A, dado que sea defectuoso, voy a multiplicar la probabilidad de A1, que es 5, por la probabilidad de B dado 1. A ver, ya queda está mal. La probabilidad de A1 es 60 por la probabilidad de B dado A1, que es 5. Acá se vuelve a repetir A1 por probabilidad de B dado 1, que es 60 por 5, sumado con el producto de la probabilidad de A2, que es 40, con la probabilidad de B dado A2, que es 8. Y nada más hago la cuentita. Recuerden, esto me va a dar en porcentaje. Y al revés, si tengo porcentaje y lo quiero en número decimal, lo divido entre 100 en lugar de multiplicarlo por 100. 60 por 5 me da 300. Y aquí va a ser 300 más 40 por 8, 320, lo que va a ser igual a 300 entre 600. Punto 48. 38. Punto 48. Ah, ya me lo dio. Entonces da igual. Es más fácil manejarlo así con decimales. Yo matándome con los decimales. Porque no me gustan los decimales. Ok, voy a hacer un poquito más chico porque se ve muy chocado. Más chico y más chico, así. Y esto ya me da punto 4838, que si lo convierto en porcentaje tengo así. Y listo. Este es el, ¿cómo se llama? El teorema de Bayes que tengo. ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, es lo mismo, pero más largo. Lo mismo, más largo. Sí, y si se dan cuenta, todo lleva, si es esto, entonces lo otro, lo acomodo así, tengo esto, es ir deduciendo poco a poco. ¿Okay? Esto pues se los voy a subir a las, para que tengan. Y tengo otro ejemplo por acá. Este se trabaja con decimales. Este está en decimales. Bien. Va a ser lo mismo nada más que con decimales. ¿Ok? Entonces, empiecen aquí a armar su diagrama de árbol. Sí, ¿qué va a pasar en el diagrama de árbol? Aquí era muy fácil, 60, 40, porque deben sumar 100. Cuando estamos hablando de decimales, deben sumar 1. Bueno, lo voy a hacer con ustedes. Lo voy a empezar a hacer con ustedes para que se vean. Lo bueno que tenemos 2 clases para pulir esto. Sigo presumiendo de las 2 clases que nos quedan. Vamos a utilizar otra diapositiva para que nos quede claro y listo. Y esto que estamos viendo con 2 eventos, fíjense, el evento de la máquina A, el evento de la máquina B. El teorema de Bayes o de Bayes no me limita a esto, puedo obtener tanta ramificación se me ocurra. Aquí nos estamos limitando
a esto. Aquí puede ir más A3 más probabilidad de B dado A3 y así hasta las probabilidades que a mí se me antoje calcular. Bien, a ver, vamos a llenar esto que dice, la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La probabilidad de que suene esta, si se ha producido algún accidente, es de 0.97 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es de 0.02. Aquí creo que es más que la alarma, que si suena, que si no, que si sí, que todo lo demás. Así suelen ser estas clases de ejercicios, así como que. Por eso primero agarré ese de los tornillos que estaba sencillo. Dice, en el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Ay. Entonces, a ver, lo comencé. Nos dice que una fábrica que dispone alarma. Y en dado de que funcione o de que suene, pues pasa lo siguiente. A ver, es la probabilidad de que no haya, la probabilidad de que haya funcionado la alarma. El supuesto que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? O sea, funcionó la alarma, pero no ocurrió ningún incidente. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me está hablando de que la probabilidad de un incidente es 0.97. La probabilidad de que haya un accidente. Ok, ¿cómo comienzo mi diagrama de árbol? De que haya o no haya un accidente. Pues las variables podrían ser sí o no. Vamos a poner, ocurre accidente. Por eso les dije, lo más difícil es esta partecita. Ya lo demás siento que no ocurre accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente? La probabilidad de que suene, no. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es de 0.1. Entonces vamos a poner aquí nuestro 0.1. Ok, ya ocurrió un accidente, pero ahora, si sonó o no sonó la alarma, vamos a checar. ¿Qué más nos dice? La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La probabilidad de que suene esta, si ya pasó el accidente, es de 0.97. Entonces, aquí nuestras ramificaciones es, ¿funciona la alarma? No funciona la alarma. Vamos a poner, suena la alarma. Ahorita checamos si tenemos que calcular los demás. Por ejemplo, si no, pues así está bien. Suena la alarma, es de 0.97. ¿Sí? Quiere decir de que tiene el 0.97 de probabilidad de que suene la alarma si está ocurriendo un accidente. Debería ser el 100, ¿no? O sea, si está ocurriendo algo, pero pues ya vemos que no siempre es el 100% de las cosas.
Luego, ¿qué más nos dice? Vamos a llenar Si la probabilidad de que ocurra un accidente es de 0.1, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra el accidente? .9. Recuerden, deben sumar 1 en los porcentajes, está fácil, pero aquí deben sumar 1. ¿Ok? Suena la alarma. ¿Y qué más nos dice? A ver si nos da otros datos. Sí. Y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es de 0.02. O sea, si no ocurrió ningún incidente, la probabilidad de que suene la alarma, sí, porque puede sonar la alarma y no está ocurriendo nada, es baja, es 0.02. Y creo que los otros resultados no los vamos a necesitar, entonces no los vamos a hallar. Acá es que suene la alarma, aquí sería que no suene, que sería 0.03. Aquí que no suene y sería 0.98. O sea, 0.98 de probabilidad de que suene, dado que no está ocurriendo ningún accidente. Tiene lógica todo. Ok, dudas con diagrama, se los termino para que vean la lógica o solamente así porque es lo que vamos a necesitar. Se los convierto en porcentaje. ¿O lo quieren manejar así? En porcentaje. Vamos a convertirlo en porcentaje porque los decimales vemos que nos los cuatrapean. Y ya vi que pues está igual. Dice que había que hacer una conversión. Nada, no pasa nada. Ahí está. Tengo el 10, ahora sí vamos a interpretarlo con porcentaje. En una fábrica tenemos el 10% de que ocurra un accidente, mientras el 90% de que no ocurra un accidente. Si sonó la alarma, el 97% es la probabilidad de que suene si está ocurriendo un accidente. Mientras que si suena y no está ocurriendo ningún accidente, la probabilidad es del 2%. Eso es lo que quiere decir nuestro diagrama de árbol. Yo creo que así con porcentajes como que cobra una mayor comprensión. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no? Hacer esto. ¿Qué me está preguntando para que yo pueda definir mis eventos? Vamos a ponerlo acá. Y es muy importante leer la pregunta para que sepamos qué nos está diciendo. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, o sea, dado que funciona, que suena, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente, incidente? Entonces, la probabilidad es la dada, la que está pasando, es que, a ver, ¿cuál era? En el supuesto de que haya sonado la alarma, o sea, dado de que suena la alarma. La probabilidad que me pide es de que no haya habido accidente, no ocurre accidente. Okay, ya lo puse, lo voy a copiar y lo voy a pegar en la siguiente. Y ya podemos ver, ya podemos definir nuestros eventos. No ocurre es A1, suena la alarma es B.
Si vean cómo solito nada más escorando, todo debe ser. Sale quién es A1 y quién es B. Voy a llegar hasta donde el minuto me lo permita y van a tratar de terminarlo ustedes. A1 es igual a, no ocurre accidente. Entonces, si A1 es no ocurre accidente, ¿quién es A2? Cuando sí ocurre. Claro. A2 ocurre accidente. B, suena la alarma. Siempre la probabilidad de B nunca la vamos a tener, ¿ah? Nada más para que sepan. Suena, lo defino para que se vea bien lo que estamos determinando. Suena la alarma. Y estos que están acá, los vamos a determinar viendo nuestro diagrama de árbol. Aquí, pues, es muy importante definir porque si no, no voy a saber qué quiero en esta partecita. La probabilidad... 10 y 90. A ver, la probabilidad de que suene la alarma dado que ocurre accidente está acá. Suena alarma dado que ocurre accidente 97. Sí, suena alarma dado que ocurre, aquí va 97. Mientras que la B sería no ocurre accidente, o sea, suena la alarma, pero no está ocurriendo el accidente. Suena la alarma de la parte de que no ocurre, es un 2%. Me falta la probabilidad de que no ocurre accidente y la probabilidad de que ocurre, y ya puedo sustituir todo en la fórmula. La probabilidad de que no ocurra un accidente, de que no ocurra es de 90 y de que ocurre el 10. ¿Ok? Les voy a subir las diapositivas para que intenten hacerlo y para que les vaya surgiendo las dudas y me las vayan comentando el día de lunes. Ahí tienen otro ejemplo, lo pueden hacer, ya saben, utilizando siempre así como que paso por paso para que todo nos salga bien. Si no, nos empiezan a quedar los resultados ahí al revés y todo se vuelve un caos. ¿Ok? Más o menos, ¿cómo sienten que estuvo? Bien. Bien. Los demás